La verdad, cruda y molesta, es que se está usando el veganismo y vegetarianismo como arma en contra de la humanidad, porque sí provoca efectos de salud muy negativos en el 95 al 98% de las personas de la Tierra, sea que lo acepten o no, porque ya es un tema visceral y emocional, por lo que se les pueden estar cayendo los dientes y con una diabetes monumental, pero siguen sin querer ver que están muy mal de salud. Lo descubrí atando cabos. ¡Guau! ¿Y cómo se explica a tantos veganos y vegetarianos sanos? No lo están, Gosha. No se manifiesta necesariamente como una enfermedad evidente. El veganismo ya se ha vuelto un tema religioso, un sistema de creencias. Mis datos indican que el no comer productos animales, particularmente colesterol animal, produce reacciones cerebrales que inducen a la violencia y al odio, al revés de lo que argumentan los veganos. Y no están sanos, solo es negación y depende de cada persona. Unas lo soportan más que otras, y las mujeres lo soportan más por un mayor contenido de grasa corporal, por ciento, y ustedes comen pescado que es ultra nutritivo. Con eso o por eso se mantienen sanos. Con ese salmón tienes para nutrir lo que las plantas no te dan. Ok, ¿y comer carne? ¿Baja la frecuencia entonces o no? No. Lo que yo compartía antes lo hacía con el mejor conocimiento disponible y con la manera con la cual yo personalmente vivo y me muevo. ¿Y qué pasa con comer animales? ¿Damos el permiso a que se nos coma? Eso forma parte del mismo sistema de creencias. El saber que no puedes vivir sin los productos animales y saber lo que sucede es más que suficiente. No hay karma más el que tú misma te impongas. Hay muchas especies positivas netamente carnívoras aquí. Alfadracos y urmas, por decir algunas. Consumen carne pero no animales. Es decir, se puede fabricar carne sin que jamás haya sido un animal consciente. Solo células en forma de bistec. Esa es la solución si se hace en gran escala. Pero para eso se necesita liberar tecnología, porque no es rentable ni lógico esperar 6 semanas para crear un bistec. Esa creencia que mencionas, la sientes como válida. Por eso la aceptas como válida. Esa misma creencia que tienes, Gosha. Yo la tenía hasta hace solo meses, porque viene de aquí esa creencia vía los andromedanos. Pero la impusieron en la Tierra con una agenda hace tiempo. El que yo haya cambiado de opinión obedece a una evolución personal, no un salto de líneas. No estoy aquí para ser popular. Hay personas en la Tierra que ya sostienen que la carne no tiene nada que ver con la espiritualidad. Pero no hay ningún extraterrestre, ni maestro ascendido, ni guía, ni gurú que lo esté diciendo. Antes yo decía que el dejar de comer carne era esencial para la elevación espiritual. Ahora se los pongo más fácil a los humanos. Eso no tiene que ver con el hecho en sí, no con la moralidad asociada. Solo les pongo en la mesa estos datos, pero mis datos son fidedignos y científicos. A mí no me gustan tampoco, pues soy vegana. Pero debo recalcar lo obvio, que no soy humana y no tengo el mismo organismo que los humanos. Pero el cabal negativo lo está usando contra la gente y el veganismo es un arma muy eficaz contra la población y está haciendo mucho daño a niveles que aún no he podido compartir con ustedes. En corto, los humanos vegetarianos y veganos entran primero en resistencia a la insulina y luego a diabetes, porque el cuerpo humano procesa todos los productos de plantas como azúcar o glucosa. La lista sigue y es muy larga. Si no decimos nada, trabajamos para el cabal y solo somos otra repetidora o canal espiritual nueva era, común y corriente. Si divulgamos esto, vamos en contra de los animales. Es una situación de perder versus perder. No se justifica, pero es maltrato humano o maltrato animal. Las semillas estelares son los que primero aceptarán y adoptarán la dieta vegana, quedando estériles y muriendo antes. Por lo tanto, quitándose del paso de los planes del cabal negativo. Y una pregunta, ¿cómo es que se ha descubierto esto ahora y no en el siglo XVIII? ¿Es porque el veganismo no era tan común? ¿Por qué no lo habéis estudiado esto antes? ¿Por qué es nuevo a gran escala?
Siempre ha habido veganismo, por lo menos desde 600 años antes de Cristo, pero no a gran escala como lo es ahora. No había esos datos ni aquí arriba. Todo empezó porque Subaru vio que Bill Gates y Al Gore promueven abiertamente y ferozmente el veganismo. Sospechoso solo para empezar. Nada cambia, solo evoluciona. Pero esto sí es grave. Los datos de la comida, la nueva era y todos sus maestros ascendidos y gurús de la India están simplemente siendo manipulados por los negativos y desde por lo menos 2600 años. Y no, nadie aquí lo ha visto así, solo yo. ¿Hasta qué grado entonces es la dieta importante para mantener la frecuencia alta? Solo desde el punto de vista de mantener sano el cuerpo físico. Por ejemplo, el azúcar sí es bastante tóxico. Ese es el problema con las plantas. Son azúcar. También son toxinas, muchas de ellas de consumo. Ok, ¿qué tipo de carne es más sano a consumir según vuestros datos? 1. Carne de res. 2. Carne de cerdo. 3. Pescado y mariscos. 4. Pollo como el menos nutritivo. Wow, pensé que carne roja es lo peor. Te están volteando lo volteado, Gosha. Yo misma ya investigué ese ángulo también. Eso lo promueve la industria de la agricultura. El estar en contra de la industria de la carne. Volkswagen contra Fiat. Solo es mercadotecnia, para que no la consumas porque es la mejor para la salud humana. Como os decía antes, están en manos de una especie invasiva tecnológicamente y mentalmente superior. ¿Y por qué el cuerpo humano tiene que comer carne si somos lirianos? Lirianos eran veganos. La carne artificial a gran escala solucionaría el problema, pero solo temporalmente. Al ascender a 5D la humanidad, ya no necesitará comer carne, porque ya tendrá otro ADN que es el liriano, y son veganos. Ahora están en la tercera densidad y no tienen las enzimas necesarias para procesar los nutrientes de las plantas, y porque no tienen todo el ADN activado. Dicen que el humano no es carnívoro, porque solo basta con mirar los dientes. Pero eso, una vez más, es una verdad doblada, pues proviene el humano del liriano, que son veganos, pero no son lirianos hoy, son humanos. La energía y el sufrimiento animal está presente, pero aún así no tengo ninguna evidencia que me diga que el comer carne tenga nada que ver con la iluminación espiritual. Y sí, hay una gran diferencia entre los animales llamados bestias y los humanos. No tienen por qué tener las mismas reglas para sobrevivir, porque el humano se ha valido de su cerebro como arma y no de los dientes y garras. Los dientes y colmillos de los humanos son los cuchillos de mesa, con los que cortan la carne en todo caso. En todo caso, son lirianos limitados por una frecuencia baja impuesta por la Matrix 3D. Pero seguimos siendo lirianos, ¿no? No han cambiado mentalmente. Nuestra genética cambió como el resultado de manipulación mental. Por eso, ¿no podríamos cambiar otra vez mentalmente? ¿Cambiar nuestra genética humana a ser liriano otra vez? Sí, y es lo que debemos hacer, pero la gente tiene que comer hoy. No les quiero vender nada, ninguna idea, solo intento ponerles sobre la mesa los datos que tengo, y muchos de estos datos tienen respaldo en la Tierra. Si tienes una mente lo suficientemente fuerte para lograrlo, sí, se puede y muchos lo logran, pero la mayoría no puede. No están a ese nivel. Y mientras tanto desencarnan, y lo digo en serio. El humano al principio estaba en pequeños grupos de recolectores y de cazadores. El daño al ecosistema era mínimo. Ahora son muchos, y la única manera de tener productos animales es con granjas. El hecho de que hoy en día esas granjas sean malas, horribles, y deben cerrarse, no cambia el hecho de que las personas humanas individualmente necesiten comer productos de origen animal. El problema es nativo e intrínseco del 3D. Hay otra parte que mencionaré, pero suena o sonaría como excusa para la gente, que en sí esos animales, digamos que casi todos, son Matrix y no hay nadie dentro, así como pasó con muchos humanos, pero no lo podemos saber. Si no tienes un cuerpo sano, no conectas con planos superiores. Sano, por lo menos hasta cierto nivel, y en cuanto al sistema nervioso central, que es el primero que sufre sin los productos y los aminoácidos animales. Pero entonces, ¿por qué los reptilianos nos han programado a comer carne, si nos mantiene sanos y conectados?
Porque al inicio solo había lirianos aquí, todos veganos. ¿Por qué nos querían sanos y conectados? Pensé que la idea de los reptiles es desconectarnos, intentando atar los hilos. En primera, porque no correspondería ningún problema para ellos que estuvieran sanos sus animales de granja. Humanos, porque estaban en etapa de crianza, pero ahora están en etapa de recolección. Por eso ahora promueven el veganismo. Todo esto, y ni siquiera les hemos dicho exactamente qué le ocurre al cuerpo humano con esas agendas. Llevo por lo menos 4 meses en este tema, como algo que he trabajado de cerca. No lo tomo como verdades a secas, pero sí son datos muy concretos. Y el veganismo no pasó las pruebas. Así como me has dicho que hay veganos saludables, y esto está por verse, pues la mayoría solo está en negación, también hay incontables, y por carretas, de humanos lastimados, mutilados y con problemas crónicos graves por la dieta vegana. Los datos entran a montones. Al parecer la media es de 2 años. El primer año se sienten muy bien, pero el segundo muchos van para abajo de salud y gravemente. Eso es lo más común. El veganismo sí es bueno como una limpia energética o limpia. El cuerpo se beneficia mucho con eso a veces. Sin embargo, hay que escucharlo cuando pide ser alimentado de nuevo, porque el comer plantas no lo alimenta. He escuchado, por ejemplo, que dicen no enfermarse de las gripes o resfriados siendo veganos. Pero según nuestras investigaciones, esto se debe a un debilitamiento del sistema inmune, creando un foco de problema en otra parte, que no es la nariz y garganta, que están para eso, para ser el frente de ataque de las enfermedades. También hay que ver que el veganismo viene junto a otras cosas en materia de salud, cosas que son beneficiosas, entonces se le puede atribuir una mejora solo a la dieta. Y también hay que ver que están comiendo, porque si están consumiendo suplementos como el 99% de los veganos, entonces están comiendo animales en una píldora para mantenerlos sanos. Créeme, que si alguien tiene la motivación y los recursos para ver y encontrar alternativas a la carne somos nosotras. Y después de 4 meses no vemos solución. Ejemplo, los habitantes rurales del sur de Alemania y del sur de Rusia tienen la población centenaria más abundante y comen cerdo 3 veces al día. La idea de que no se debe comer carne para el avance espiritual fue impulsada por los gobernantes de la India antigua, con fines de control de población. Porque una población vegetariana es más dócil, porque no es fuerte, aunque sí son más agresivos. Los monjes no comen carne, porque sin colesterol animal no se pueden hacer las hormonas, particularmente la testosterona y el estrógeno. Esto ocasiona que el cuerpo use el poco colesterol que queda, el que produce el cuerpo, para la supervivencia del sistema nervioso. Apaga los deseos sexuales. Esto hace que los monjes sigan siendo célibes, pero quedan estériles, como miles y miles de vegetarianos y veganos están quedando estériles hoy en día. Y esto es un hecho comprobado. Algunos que sí tienen hijos se desarrollan mal, con huesos frágiles, sin músculo y con infinidad de enfermedades, esqueléticos y nerviosos como la esclerosis múltiple, así como problemas como autismos y Parkinson aún en bebés, solo por nombrar algunas cosas o enfermedades. No les salen los dientes o se les caen. Esto le pasa a muchos adultos también. Problemas oculares graves como la degeneración macular, porque el ojo necesita colesterol para funcionar. Se quedan ciegos. Con el tema del veganismo vamos a ir de frente contra la nueva era y contra el contactismo extraterrestre. Vamos a ser los extraños peces que nadan contracorriente. Aunque en realidad no es así. Nosotros iremos con la corriente sin resistencia. Los que nadan y pelean contra corriente son los demás, que hacen las cosas sobrecomplicadas. No venimos a ser populares. Basta de falsos aliens dando amor y luz, trabajando en contra de la población. Estoy empezando a tantear el terreno para cuando hablemos del veganismo. Y digo que para ascender hay que tener buena salud. Y las personas enfermas me dicen, ¿que ellos qué? Si puedo aclarar eso. Las personas que tienen cáncer y todo eso. Por un lado, sí se necesita tener buena salud. Por otro lado, el no tenerla es causa de muchas cosas, incluyendo el que sea la causa de que una persona desee ir por el camino espiritual. Ok, el cáncer, por ejemplo,
Problema grave pero causado mayormente por problemas existenciales. En este caso, resistencia a una vida sin sentido en una oficina. Por ejemplo, la persona ve que tiene que hacer un cambio drástico en su vida, o de lo contrario, desencarnará. Este es el verdadero tratamiento contra el cáncer. Fue la enfermedad la que le ha hecho ir hacia una vida espiritual. Con el tener un cuerpo sano, me refiero más que nada a que si estás lleno de líos y dolores, te será más difícil encontrar la paz interior necesaria. Solo intenta meditar con una estaca en el brazo, atravesándolo. Aunque se puede, pero los que ya tienen mucha experiencia. Y de hecho, por estar enfermo, no se pierde el derecho de ascender. Como están implementando la Agenda 21, no como algo en concreto, sino como la suma de varias pequeñas agendas que los humanos solo pueden ver como temas aislados, y no como un ataque coordinado que en suma da un resultado muy fuerte en contra de la humanidad. La carne, chemtrails, organismos genéticamente modificados, control mental, la lista sigue. Sí se ve una u otra agenda de forma independiente. No se ve el propósito final, pero todo junto, el daño es enorme, y cada sector de la población al que le compete, o toma alguna de esas agendas como algo personal, la defenderá para el bien del cabal. Así nos vamos. Sí, me cuestiono seriamente si vale la pena enfrentar esto de esta manera, pues al divulgar esta información, solo se suma al ruido ya existente, y acaba lastimándolos a ustedes, porque no sé qué piensan al respecto, o cómo les afecta, o cómo hacen para que no les afecte. Los medios sociales son naturalmente tóxicos y diseñados con todo el propósito de serlo, como otra agenda más de separación con miras a la Agenda 21. YouTube, weaponizado. Es un arma en contra de la gente disfrazada de ser libre expresión. Otro tema a tratar ahí. No sé qué opinan hasta ahora. Tengo una pregunta aquí que aún no me queda claro. Lo pregunté ayer, pero aún no lo comprendo bien. Los lirianos eran veganos cuando estaban aquí, ¿no? ¿En qué punto de la historia nos convertimos en carnívoros? ¿Era el resultado de la supresión 3D? ¿O como el resultado de la manipulación mental de los reptiles? Es que es algo que sucedió poco a poco. Al no haber otra comida, empezaron a cazar, y así empezó todo. Además tenemos evidencia de vacas, gorilas y ardillas comiendo carne cruda, y les encanta. Eran veganos los lirianos, sí, pero las circunstancias, control mental, hábitat, Matrix 3D, los convirtió en carnívoros. Pero, ¿por qué no había comida? ¿Te refieres que no había el suficiente ecosistema para ellos después de estar encerrados en el 3D? ¿No habían recursos que tenían antes? Ese es otro punto que mencioné ayer. En la Tierra había y hay más o menos un 10% de variedades de plantas de las que hay en cualquier otro planeta con personas de origen liriano. Entiendo. Entonces, no era tanto los reptiles manipulándoles a comer carne, o eso también. El hecho de que los lirianos estuvieran en esas condiciones sí era el resultado de los reptiles. Ok, porque de lo que entiendo, los reptiles querían desconectarnos de la fuente. Si fue así, ¿por qué hacernos comer carne? Si la carne era buena. Atando hilos. Es buena la carne para conectar con la fuente, solo desde el punto de vista de estar sanos y tener un sistema nervioso sano y eficiente, no por tener propiedades espirituales. Sí, entiendo. Pero por eso, si es lo que les mantuvo sanos, y eso les ayuda con la conexión con la fuente, ¿por qué los reptiles nos hicieron comer carne? ¿Por qué nos querían sanos y conectados con la fuente? ¿Como su ganado? Sí, esencialmente eso, Gosha. Y porque desde muchos aspectos, como comentábamos antes, sí confiere más sufrimiento el comer carne, desde puntos de vista anteriores. Todo esto hay que desmenuzarlo con mucho cuidado. No tengo una respuesta directa y sencilla para tu pregunta. Si los reptiles son conocidos por ser tan avanzados intelectualmente, y sabiendo que vosotras estáis estudiando los datos de los científicos terrestres para vuestros análisis, ¿no pensáis que sería posible que se han infiltrado en el campo de los científicos terrestres, no del sistema, para proporcionaros datos después a vosotras? Es que si la Matrix va así, capa atrás de otra capa,
y que si estos datos serían falsos para desviaros. ¿No habéis pensado en esto? ¿Sería posible? ¿Como complot para que nosotras les ayudemos con esto? No lo veo factible. Más bien hemos descubierto el complot para que nosotras les ayudemos a los reptiles, para que los humanos coman plantas con miras a enfermarlos, para que sean dependientes de las farmacéuticas y para que desencarnen. Sí, y están dentro de una sopa de desinformación. Nosotras también sufrimos de eso, pero sí tenemos una vista más expandida en cuanto a lo de la carne. Para mí es algo que puede ser liberador para la gente. Falta el aspecto animal, pero como decíamos, comen y se los comen, a los humanos, y no tienen por qué generar karma. Y el mismo concepto del karma como algo inescapable es para mí, para nosotras, solo un sistema de creencias. No se puede ser un ángel perfecto y divino, limpio. Están ahí en el 3D, no se puede aquí, menos en el 3D. Es parte de la experiencia de vivir ahí, sean pollo o humano. Hay otras opciones para la alimentación, sí, pero es un proceso y no se resuelve aventando culpas porque unos comen algo y otras otra cosa. Eso es separación, división y es precisamente lo que quieren los controladores. ¿Pero los reptiles mismos no se sentirían justificados haciendo lo que hacen? Podrían decir que somos hipócritas, luchando contra ellos para que no lleven a los humanos como carne. Pero hacemos lo mismo. No los que lo hacen con plena intención. Esos seguirán siendo arrestados. Pero no podemos ir en contra de toda la población reptil, puesto que ellos están tanto más controlados y explotados que la misma población humana. Pero no dirán, pero hey, comemos los humanos porque nos lo pide nuestra biología. No se justifica como exclusividad en cuanto a los humanos. Y como reptiles, con más tecnología, pueden hacer carne, como tantas especies carnívoras avanzadas. Pero no lo hacen a favor de la granja humana. Eso es lo que no se tolera. Los humanos no pueden hacer carne artificial. Los reptiles sí. Esa es la diferencia. Ok, entiendo. Una cosa que dijiste que no entendí. Dijiste, pero no podemos ir en contra de toda la población reptil, puesto que ellos están tanto o más controlados y explotados que la misma población humana. ¿Reptiles son explotados? ¿Por quién? Por su mismo gobierno, con sistema de 7 castas, con los de abajo realizando trabajos en calidad de esclavos, y así sucesivamente hasta llegar al nivel más alto de los Kingu blancos. La explotación en los niveles medios de este sistema de 7 es comparable a los humanos de la Tierra. La represión a los cuales son sometidos es igual de tiránica. Sabemos que es un tema muy difícil y controversial, pero de ninguna manera pretende ser impositivo. Aquí cada quien tomará lo que desea, igual cuando salga a la luz. Por ello los comentarios salen sobrando. El circo, como bien dice Svaru, es y será inevitable. Por ello se ignorará. Pero los humanos necesitan saber la verdad que está oculta atrás. Entonces les propongo que de momento nos centremos en el punto de ¿qué es mejor para la salud humana? Y dejemos a un lado el tema del karma y de los derechos de los animales, la Agenda 21 y lo demás, hasta que el primer tema se haya aclarado, y así nos vamos. Pues quisiera decir antes, como haciendo un poco de historia, que ya en la Tierra existen libros bastante básicos como el titulado Dress y Pacientes, publicado en 1954, que ya decía que el vegetarianismo producía efectos muy nocivos en el cuerpo, ya que a los productos vegetales el cuerpo los interpreta y procesa como azúcares, con su subsecuente demanda de insulina, que ocasiona a su vez resistencia a la insulina, que lleva a diabetes y demás problemas similares. La proteína vegetal no es compatible con la anatomía humana. Tarde o temprano, en muchos casos, se presentarán graves e irreversibles daños en todo el organismo. Primero empezarán a haber complicaciones o problemas en puntos débiles, por así decirlo, donde ya existían antecedentes. Aquí las personas después negarán y adjudicarán a la genética, lo cual no es real. Tenemos datos muy concretos aquí, que de no ser porque son completamente ya válidos a nivel científico, no se los presentaríamos aquí como verdades. Estos datos son validados no solo por nuestros laboratorios,
sino por varios investigadores humanos en la Tierra. Contradicen lo que se vende como propaganda tanto en los medios como en la prensa y medios alternativos. 1. Los humanos solo pueden digerir carne, pescados y productos lácteos, grasa y proteína animal. Intolerancia a la lactosa es otra cosa aislada. La proteína vegetal no es digerible ni se puede absorber. Al no consumir productos animales, el cuerpo entra en estado de inanición. Habrá veganos que se dicen sanos. Nosotras y yo no creemos esto, ya que ni por un momento, pues están en negación y, como dijo Nishara, tendrán problemas en sus puntos más débiles tarde o temprano. 3. El veganismo solo sirve como limpia, como dieta con un máximo de 3 meses. Después se deberá comer productos animales o enfrentar problemas graves. 4. Los humanos no pueden digerir las plantas más que en pequeñas cantidades, y todo lo demás se interpreta como azúcar, como ha dicho Nishara, inevitablemente volviendo a las personas diabéticas. 5. Los veganos que se dicen sanos están en negación, pues a simple vista se puede ver cómo muchos están en seria decadencia culpando sus malos síntomas en agentes externos como la genética y los pesticidas. 6. El colesterol no es malo. Es bueno. Todos los productos con colesterol de origen animal son beneficiosos para el cuerpo humano. Es necesario, y entre más alto el colesterol, más sana es una persona. Entre más edad tenga una persona, más colesterol necesita. 7. Las carnes son lo que es fácil de digerir para el cuerpo humano, no las plantas, contrario a lo que se les dice. Imaginen un frijol donde el 15% es proteína y el restante 85% son carbohidratos, almidones, fibra e inclusive venenos, pues el frijol mismo está diseñado para defenderse de depredadores naturales. Y objetivamente esos 15% no está diseñado para la ingesta humana, y así la mayoría de los vegetales. Solo observen sus estómagos, no son iguales a los de las vacas, por ejemplo. El depender de los frijoles y similares para la ingesta de proteínas ocasiona que se tenga que ingerir un 85% de otras cosas que ocasionan la subida de insulina. Por lo tanto, antes de tener una cantidad adecuada de proteína, primero se vuelven diabéticos, y la resistencia de cada persona es particular. El veganismo se ha ligado directamente a estos problemas. 1. Infertilidad en la mujer, impotencia en los hombres. 2. Degeneración macular y ceguera. 3. Degeneración dental aunado a caída de piezas dentales. 4. Problemas autoinmunes como el lupus. 5. Problemas de sobrepeso y obesidad. 6. Problemas cardiovasculares, ataques al corazón y arteriosclerosis, derrames cerebrales y derrames internos. 7. Problemas mentales degenerativos como demencias y Alzheimer. 8. Problemas mentales de agresividad, esquizofrenia, delirios de persecución y falta de agilidad mental. 9. Problemas neurológicos graves de varias clases. 10. Subdesarrollo y malnutrición en niños y jóvenes. 11. Problemas en el embarazo y abortos espontáneos. Solo por mencionar algunos. Nunca antes se habían tenido a tantos veganos en el mundo. No hay estudios a largo plazo que sean de fiar. Y como bien decíamos antes, esto ya se volvió otra religión para los humanos. La mayoría de los veganos están ahí por razones sentimentales, y los medios solo les dan lo que desean escuchar, y es desinformación. ¿De quién? En los estratos bajos proviene de las industrias agrícolas grandes, como Monsanto. A nivel más grande son los controladores que desean Agenda 21. A gran escala la agricultura es rentable y fácil de hacer a nivel industrial, y la ganadería no lo es. A nivel bajo, de hortalizas pequeñas para alimentar una familia, simplemente no se puede, porque es extremadamente difícil. Se necesitan muchos conocimientos y se necesita mucho terreno en donde realizar esas hortalizas. Y el producto no es calculable, por lo que es imposible de prever cuánta comida tendrán de dicha hortaliza. No pueden depender de ella. Inclusive, a nivel de nosotros aquí, tenemos en estas naves grandes, clase Toleca, un área de hortalizas con base de aquaponics.
y aún aquí no sirve para alimentar a la tripulación, sino solo como apoyo para las cocinas, pues dan frutas y verduras, así como hierbas de cocina en pequeñas cantidades. No podemos depender de nuestra cubierta de aquaponics para subsistir. Sin embargo, a pequeña escala, de granja particular sí es posible tener animales para el consumo. Se invierten los problemas. Para las grandes empresas les es muy difícil la ganadería y tienen poca remuneración económica, y la agricultura sí les es remunerable. Para los humanos en pequeña escala es mejor la ganadería. Solo ahí pueden empezar a ver el porqué de la agenda vegana, el por qué se empuja a los humanos a ser veganos. Y sí, como dices Baru, esto tuvo un comienzo sentimental. Solo vean hacia atrás. A antes no les importaban los animales. De hecho decían que eran seres sin alma. Pero ¿qué pasó después? Salen personajes públicos diciendo que ya son veganos. Pues si los rastros tuvieran vidrios, nadie sería carnívoro. Pero lo cierto es que ahora ahí empiezan, despertando empatías que por supuesto son correctas, pero aquí juegan un doble discurso, un doble propósito. Las grandes empresas que producen alimentos vegetales, las grandes empresas agricultoras, destruyen cientos de miles de hectáreas con sus cultivos, destruyendo ecosistemas e incontables especies animales y de otras plantas. Destruyen el suelo dejándolo estéril y culpan a las vacas por el calentón hueval, literalmente por sus flatulencias. Por más tonto que se vea esto, de eso se agarran y eso les venden al público como verdades. Se ha comprobado que el suelo o humus fértil de la tierra fue creado por la presencia de herbívoros grandes pasteando. Uno destruye el planeta, el otro lo sana. Son mis datos. Ok. Primero de todo, gracias, es bastante el shock escuchar todo esto, pero bueno, mi mundo fue cambiado de una y otra manera a través de los años, entonces no pasa nada si tengo que adaptarme otra vez a algo nuevo. C'est la vie. Dicho esto, y no quiero que te lo tomes como que estoy debatiendo, solo quiero entender todo mejor. Mi primera pregunta sería, ¿la lista que habéis proporcionado con todos los efectos malignos que tiene la dieta vegana, como por ejemplo problemas mentales, etc., ¿cómo exactamente accedisteis a relacionar esto con la dieta? Imagino que no tenéis allí los humanos con quien experimentar. ¿Fue a través de viajar al futuro, tal vez? ¿Y ver las consecuencias? ¿O en qué manera se ha hecho el análisis para llegar a estos datos tan exactos? Ya sé que sois muy avanzadas técnicamente, y habrán maneras, pero me gustaría saber un poco más. Principalmente fue haciendo nuestra investigación exhaustiva en o dependiendo de médicos de la Tierra que no son del sistema y que tienen datos en línea. Ejemplo de estos doctores es la doctora Natasha Campbell McBride. Y luego lo contrastamos con lo que nuestros laboratorios nos dicen aquí en la nave de ciencias Ventra. Teniendo en cuenta los motivos claros detrás de empujar una dieta vegana, tengo la inclinación de ver que es solo parte de las agendas negativas del cabal. Los datos son concisos y factibles, contundentes, y nos hicieron levantar la ceja, como dicen en la Tierra, cuando empezamos a ver que personajes como Bill Gates, etc., se dicen veganos. Habéis comentado doctores terrestres que no son del sistema. Ahora, seguro que habrán otros que tampoco son del sistema y que, si buscamos, presentarían otros datos. Es que siempre pasa esto con los datos. Un grupo dice eso y otro, otra. Nosotros nunca hemos profundizado estos datos de ningún lado, ya que mi razón por ser vegetariana siempre fue sentimental, como se ha dicho. Pero en resumen, ¿se puede fiar de estos datos de los doctores terrestres aunque no son del sistema? Porque, como ya dije, si se empieza a buscar, seguro que saldrán otros doctores veganos, tampoco del sistema, que tendrían otros datos, ¿no? Los otros, que apoyan el veganismo, los hemos investigado y todos tienen ligas con Monsanto o con los Illuminati. Ejemplo de esto es Bill Gates y Al Gore, ambos trabajando fuertemente en pro del veganismo. Es ahora un arma en contra de la humanidad. Han usado los aspectos sentimentales en contra de la gente. 2 preguntas. 1. Sobre la vitamina B12, ¿qué sabéis? 2. Sobre si las plantas también tienen dolor. Gracias, Naishara, por tu investigación. De nada, Robert.
Svaru, continúa por favor. 1. B12. Se encuentran algunas plantas en pequeñas cantidades y no se absorben bien. El problema es que los laboratorios lo toman como complejo B, no solo B12. Aunque la molécula sea artificial o vegetal y sea invertida de la del origen animal, no se absorbe. 2. Plantas sintiendo dolor. Es verdad que sí hay una reacción que podríamos llamar de dolor, pero esto también es una idea humanizada, interpretación. En el final, toda vida no desea ser comida, es parte de estar vivos. Sin desencarnación no hay vida. No hay vida sin que unos desencarnen y luego es al revés. En sí, solo es interpretación humanizada el decir que la vida de una vaca vale más que la de un pollo o de una zanahoria. Es solo un punto de vista basado en prejuicios e interpretaciones personales. Relacionado con lo último que dijiste, Svaru, ¿se puede culpar a los reptiles entonces? ¿Pueden alimentarse de otra cosa que no sea humanos? Ok, pasa esto, Gosha, que encontrarán muy interesante. Hay grupos de reptiles Kingu en Dooms, en la Tierra, que no están de acuerdo con la explotación humana y lo toman muy a pecho. Sin embargo, para subsistir, se ven obligados a seguir consumiendo carne humana. Piensan eso, pensando, ¿y por qué no están de acuerdo con esto? Si tienen que consumir carne humana por sus necesidades biológicas. Por la misma razón por la cual no están de acuerdo con el maltrato animal muchos humanos. Sin embargo, se ven obligados a seguir consumiendo carne, porque no son intrínsecamente malos. También quieren mejorar. Tienen mente y corazón, y están en el mismo dilema que muchos humanos carnívoros, pero despiertos. La solución es la carne artificial, pero depende de cómo es fabricada, porque si se replica de manera fácil resulta altamente tóxica, y mientras tanto, ¿qué comerán? ¿Y por qué entonces les luchamos si no tienen otra opción? Porque no todos los reptiles son iguales. También hay represión, y se dice que es aún peor que en la superficie con los humanos. Metafísicamente hablando, ¿dónde queda el karma de consumir carne si de todas formas son consumidos los humanos por igual? Solo hay karma si quieres. El matar para comer y sobrevivir es parte inescapable del 3D. Pregunta: ¿qué opináis de estas personas que se alimentan del prana? ¿Eso es una opción para la humanidad? Gracias. En este punto no veo ninguna evidencia de que eso se haga, ni que sea viable a gran escala. En caso de que se logre heroicamente por alguien que básicamente está en inanición y dura mucho sin morir, porque su cuerpo solo está en posición de loto, sin hacer nada, por lo tanto con poca necesidad nutricional. Sal e insístele a un trabajador de reparación de carreteras que se pasa el día en el sol acarreando piedra y moviendo máquinas. Dile que consuma prana, a ver cómo reacciona su cuerpo. El veganismo lo haría desencarnar en menos de un mes. Y aquí una pregunta sensata. ¿Realmente vienen al 3D a experimentar estar en posición de loto o a crecer? ¿Qué comida es sana aparte de la carne? ¿Qué recomendáis a comer a alguien que sigue queriendo no comer animales? Al menos de momento. Que consumas más del mismo pescado que has estado comiendo. Pero eventualmente, si haces esto, te ocasionará una alergia a los mariscos. Tienes que variar o perderás la habilidad de comer los mariscos. Más productos lácteos, quesos, mantequilla, no margarina, que es veneno. Huevo en grandes cantidades. Frutas y verduras. Las frutas tienen mucho azúcar. Las verduras también, aunque no sean dulces. Hay en plantas más azúcar que el azúcar mismo. Esto es, tienen un índice glucémico más alto que el mismo azúcar. Como las pastas, panes blancos, arroz europeo, no el chino o japonés. Gracias. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué está primero, la ética o la biología? ¿Qué está primero? Creo que es algo personal. Nadie tiene el derecho de decidir eso sobre otra persona. Comida tipo nueces, frutos secos, almendras, etc., arroces integrales, quinoas, etc. Este tipo de cosas. Mucha nutrición en grasas, omega y nutrientes, vitaminas, pero también tienen cualidades tóxicas, como los tienen los frijoles y similares, puesto que son semillas
y tienen esas sustancias naturales para evitar ser comidas por insectos más que nada. Un animal grande no le hará nada a esos venenos naturales. Pero sí, si consume esas nueces y esos frijoles a gran escala, como lo hacen los veganos, se pueden consumir, pero no a gran escala. Eviten todo lo que diga integral. No es lo que les dicen, daña su salud y además provoca rasgaduras en los intestinos. Pero, ¿pan blanco también está mal? ¿Hay pan blanco o integral? ¿Arroz blanco o integral? ¿Cuál es bueno entonces? Como verán, básicamente es todo lo contrario de lo que les dicen los nutricionistas Matrix. En general, todo el pan es gluten, y eso es azúcar con índice glucémico mayor que su propio peso en azúcar refinado. Aunque pareciera contradictorio, el pan blanco sería menos malo. Se puede consumir el integral, pero no a gran escala porque son nueces y semillas. Está ocasionando la subida de peso y problemas digestivos en la población, pero, como hemos dicho antes, varía de persona en persona, así que no debes preocuparte de más. Dicen que la carne es un trozo de cuerpo en descomposición. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Y se puede ser atleta y vegano a la vez? Carne en descomposición es nutritiva si puedes con los microorganismos. Muchos esquimales la comen y son muy sanos. Solo empiezan con problemas cuando se les imponen las dietas industrializadas. Una vez más, es cuestión de puntos de vista. Si sientes que te hará daño, lo hará. Pero eso sucede con todo. Atleta y vegano, simplemente no. Tenemos muchos casos documentados de personas que lo han intentado destruyendo su carrera atlética, y esto aún a corta edad. El hombre más fuerte del mundo es vegano, es un atleta. Pero no sé su estado de salud. Pero es oficialmente el hombre más fuerte del mundo. Hay muchos en YouTube que se ponen todos musculosos y fuertes, pero hay evidencia de que no son veganos, comen carne, y solo los ponen allí para fomentar la agenda vegana o simplemente son unos mentirosos. Todo por likes y ratings de YouTube. Lo dudo rotundamente, Gosha. Con esa hoja en la boca grita, agenda vegana. Hagan lo que decimos aquí. Los humanos deben hacer exactamente lo contrario de lo que les dicen sus gobiernos e instituciones. Bien dicho, Naishara. Recuerden que la agenda es desencarnarlos. Si hacen lo contrario, el resultado solo es lógico. Tengo un amigo nutricionista vegano, que no es del sistema. Ha estudiado mucho la nutrición, se dedica a eso, y enseña a la gente cómo salir de la manipulación y de industrias. No es Matrix. Deprograma a la gente de muchos mitos industriales, y es vegano, tiene muchos datos también. ¿Cómo se explica esto entonces? Imagino que los datos que ha estudiado serían manipulados también entonces. Cuando ya piensas que sales de la Matrix, ¿hay más Matrix atrás? Porque tiene sus datos provenientes del mismo sistema. Dice no serlo, pero se basa en lo alternativo que también está controlado por el sistema. Por eso también los maestros ascendidos dicen que debe ser vegano. El que diga que no es del sistema no significa nada ya. Sigue siendo del sistema al estarse basando en datos alternativos. ¿Dónde acaba el sistema y cuándo empieza la verdad? El crecer es continuidad, es fluir, es avanzar constantemente. Tienes que hacer lo mejor que puedas con los datos que tienes a la mano, en cada momento. Solo les ofrecemos estos datos, los pueden investigar por cuenta propia. ¿Y cómo sabemos que también no son Matrix estos datos? Ya que atrás de cada capa Matrix se encuentra otra. Solo filosofeando. ¿Dónde acaba la Matrix? Gosha, solo haz lo mejor que puedas hacer. No puedo darte nada que te convenza al 100%, solo ofrezco los datos. Eso, recuerden, es personal. Sí, gracias a todas. Tengo otra pregunta, referente a los lácteos. Dicen que tiene hormonas de crecimiento. Entonces personas con cáncer no deberían comer nada de los lácteos. ¿Qué hay de cierto en esto? Falso. Pues eso no tiene nada que ver con el cáncer. Las hormonas y los químicos en las carnes sí son un problema, pero no es algo intrínseco de las carnes, sino de una u otra en particular. Las carnes tampoco producen cáncer, ni tampoco si están a medio cocer, ni quemadas, ni nada así. Eso es una desinformación masiva existente en los medios. Tengo otra pregunta rápida relacionada con el colesterol.
¿No está relacionado con enfermedades del corazón? Dice que si tu colesterol es alto, tienes que bajarlo para evitar ataques de corazón, etc. Hablar acerca del colesterol es un tema muy extenso. Sería muy bueno tocarlo en otra ocasión, con más tiempo, para que les quede más claro, pues no es lo que les dicen. Así es, en corto, lo que causa arteriosclerosis y ataques al corazón es una inflamación crónica ocasionada mayormente por una cantidad muy alta de insulina en el cuerpo, causado por azúcares y carbohidratos. El colesterol tiene el efecto contrario, pues previene los ataques al corazón y a la arteriosclerosis. Lo que les dicen los médicos humanos es erróneo, ignorante y criminal. Y entre mayor es la persona, más colesterol necesita. El colesterol no es un problema, a menos de que tengas muy bajo el colesterol. El azúcar en la sangre, por otro lado, sí es un problema. Triglicéridos no son un problema, pues son grasas en forma de ketones para el consumo de las células del cuerpo. Pero, de lo que entiendo, el colesterol es alto porque algo tienes ahí mal y te protege, ¿no es así? Ajá, sí. Igual la presión alta. Es por algo, y ese algo es usualmente porque no les está llegando la sangre y sus nutrientes a alguna parte del cuerpo. Si bajas artificialmente sin corregir el problema real, entonces privas de sangre dicha parte del cuerpo con su subsecuente falla. Nunca se debe bajar la presión. Se debe corregir el problema que ocasionó dicha subida de presión. ¿Y la carne orgánica es la mejor? Claro, eso siempre. Lo orgánico de granjas pequeñas particulares y que nada tienen que ver con el sistema. ¿Y la industria de la leche? Ahí en parte tienen razón los veganos, pero solo hablando de calcio. No se puede absorber el que venden como suplementos y solo forma cálculos renales. Solo los suplementos de calcio basados en conchas marinas se absorben. Pero la parte de lácteos es algo complicado, pues en general la leche sí puede ser algo dañina, pero no tanto como les dicen. La parte de los quesos, por otra parte, si es que son quesos genuinos, están en verde y son perfectamente sanos. Las alternativas a la leche, habrá que estudiarlas una por una. De momento hemos visto que la de almendras no es buena. La de arroz no tiene ninguna propiedad nutricional, más que las vitaminas que le ponen, y que no son absorbibles por el humano. La miel, asumiendo que no sea falsa miel, es buena, pero no en grandes cantidades, ya que es azúcar. Sin embargo, hay cosas que causan más insulina que el azúcar, más dulces en el aspecto negativo al cuerpo que el azúcar, como el arroz blanco y los panes con gluten, que son casi todos. Integrales tienen menos gluten, pero tienen muchos granos o semillas. El problema es que son muy fuertes físicamente, como comer madera. Lo que sucede es que lastiman el interior del intestino, causando pequeños desgarros que sangran, pues el tejido hecho para absorber nutrientes es muy delicado. Esto ocasiona que elementos como toxinas y material fecal pase por el intestino directamente al torrente sanguíneo, ocasionando una intoxicación sanguínea y una sobrecarga del sistema inmunológico. Es que desde un punto de vista es más sano el integral, pero de otro es más sano el blanco. En sí, nosotras hemos estudiado y visto que históricamente hablando, la introducción del pan a la sociedad humana ha sido impuesta como sustituto de la carne. Hemos encontrado que también es altamente tóxico y daña las neuronas. Quienes comen mucho gluten se les afecta la capacidad mental en un porcentaje bastante fuerte. Ahí tenemos otra razón para introducir una dieta alta en gluten a la población humana con miras al control. Y es altamente adictivo el gluten. Y se necesitan las ensaladas, pero no en las cantidades que se les dicen. Lo que también hemos visto es que en la Tierra solo comparten con nosotras y otras razas naturalmente veganas un 10% de todas las variedades de plantas comestibles. Y faltan las más importantes nutricionalmente hablando, que nosotras sí tenemos, o tienen variedades distintas sin los nutrientes. Este es el caso de las algas marinas, que en la Tierra son bastante buenas, pero carecen del contenido proteínico de las que tenemos aquí. Y las algas marinas, para nosotras, son la base de la harina. No hay mejor traducción para los panes y pasteles en nuestra sociedad. Por lo tanto, no tenemos gluten. Esto explica por qué podemos comer panes y pasteles hasta que nos brille la pancita,
sin engordar nada. Hongos en general tienen un problema. Aún no sabemos qué tan grave. Les gusta asociarse con células cancerígenas. Por lo menos el salmón que comen es de lo más saludable. Por eso no se han enfermado. El problema con el atún, lo que les venden ya no es atún, pues contiene una cantidad muy elevada y variable de marca en marca, de soya modificada. El atún per se es muy bueno, como es de esperarse, pero lo que les venden no es atún. Los metales pesados como el mercurio en el atún y otros pescados, se ha comprobado que con una flora intestinal saludable se filtra y se evade la absorción en un 99% de dichos metales. Huevo en verde total. Consuman todos los que quieran. Alimento base sano. Sugerencia: usar mantequilla y no aceites para cocinar. Nunca margarina. ¿Vosotros como civilización nunca fuisteis manipulados por otra raza? ¿Vuestra dieta no fue manipulada nunca? Interesante pregunta, Gosha. Hemos sido una civilización libre por unos 850.000 años humanos. Aunque las fechas no se pueden calcular, al parecer, nuestra dieta nunca ha sido manipulada. Es parte del 3D. ¿Libres por 850.000 años? ¿Y antes de eso? Antes de eso era la época de la gran expansión, que es cuando los lirianos, los antepasados de unas 400.000 razas de seres con apariencia humana, tuvieron que salir huyendo del sistema solar de Vega por la invasión reptiliana, aproximadamente hace 1 millón de años. ¿Y estos reptiles nunca han logrado dominar vuestra sociedad, como están haciendo con nosotros? En otras palabras, ¿es vuestra dieta, por ejemplo? ¿Os fiáis 100% que es buena para vosotros? ¿No hay agendas opuestas para vuestra civilización y dentro de vuestra civilización? Hemos tenido mucho tiempo para filtrar y analizar lo que comemos. Es más, nuestra medicina es herbal. La comida es medicina, no hay diferencia. ¿Y las otras razas extraterrestres? Porque imagino que ellas también apoyan la dieta vegana, y cuando contactan con los humanos, les dicen no comer animales. ¿Y ahora qué pasa entonces? ¿Los datos se pasan a otras razas también? ¿Están a bordo? ¿Para que sea coordinado todo entre vosotros y otras razas, o cada raza comparte sus propios datos? Los datos sobre el veganismo han hecho una revolución aquí arriba entre las razas de la Federación, no porque hayan cambiado nuestra dieta, sino por todo lo que implica por sus incontables ramificaciones al respecto de cómo afecta a los humanos. Nuestros datos sobre el veganismo han ocasionado una serie de fricciones y de problemas diplomáticos entre varias razas aquí, aún en curso. ¿Esta serie de fricciones entre razas tiene que ver con el hecho que no se fían de estos datos? ¿O cuál es la causa de las fricciones? Son muchas las cosas al mismo tiempo. Los que no se fían de los datos aún no los han visto a detalle. Si implicas que otras razas pueden venir a refutar estos datos nuevos, no les será posible. Hay pocas cosas más documentadas para nosotras ahora que el tema de la comida. Y nosotras no tenemos ningún interés por seguir lo que vemos, que es a favor del cabal. Los animales nos duelen tanto como a cualquier otra raza de aquí. En este momento debemos ver o decidir qué hacer con lo que tenemos a la mano. En este momento la población de la Tierra está en serios problemas, porque los están sacando. Entonces entramos en un momento en el que, aunque sea temporalmente, debemos decidir si son los animales o los humanos, crueldad a los animales o al humano. Esto de liberar un planeta no es nada sencillo y se debe resolver todo en conjunto, y no un problema a la vez, porque así no se podrá. Como resolver un cubo Rubik's, el resolver solo un lado color a la vez no se puede. Tiene que resolverse el cubo organizando sus lados y sus respectivos colores a la vez. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.